Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar en tu casa. Para mí, Señor, me das ese privilegio. Te agradezco, Señor, esa oportunidad, Señor. Y por favor, Señor, síguenos, Señor, habilitando con tu Espíritu Santo para poder hablar tu palabra, Señor. Gracias. Sabemos que tú eres el principal en este lugar, Señor, y que yo sé que aunque aún a pesar de que estemos, Señor, en un confinamiento, nosotros seguimos predicando tu palabra, Señor, y que esa palabra pueda tener un efecto a aquellas personas que nos miran. No solamente las que están conectadas ahorita, sino también aquellos que en su momento, Señor, miran la enseñanza después, Señor, que tú tengas que hablar a sus corazones. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos. Bendigo a cada familia que está en casa, cada hermano, cada hermana, Señor, cada joven, señorita, y que tú nos vayas perfeccionando el día de hoy a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El tema de hoy le puse la oración eucomai. Amén. Para esto, hermanos, quiero darles algunas palabras que se hablan en el hebreo, ¿verdad? Palabras en hebreo que quieren decir, deja ver, que es orar, ¿verdad? Y entonces aparecen algunas aquí que, hermanos, se las pusimos. Una es tefilá, que es orar, ruego, súplica. La palabra tejiná, que es oración, plegaria, ruego. La palabra siaj, que es hablar, meditar, oración. Bueno, tefilá también ya está ahí. La palabra lahash, que es una oración privada, una oración en secreto. Amén. Esas son algunas palabras en hebreo. Pero también en el griego hay unas palabras que se utilizan para orar. Entonces está la palabra eucomai, que es un deseo, pedir, orar. Proseucomai es orar a Dios. Aunque también eucomai es orar a Dios. De hecho, la oración es hablar con Dios, hermanos. Deomai, que es rogar orando. Euke, que denota una oración haciendo votos. Aunque también eucomai tiene que ver con una oración para hacer votos. Parakaleo significa llamar, hermanos. Proseuke, oración para Dios. Deesis, que significa suplicar, pedir. Esteuxis, que es interceder orando. Entuncano, que es interceder, petición de intercesión. Jonipeteo, que es caer de rodillas, y ahí está erotao. Bueno, todas esas son palabras, hermanos, que se utilizan, ¿verdad? Para hablar de orar, de oración. Entonces, hoy quiero enfocarme con la palabra eucomai, y esta aparece en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 7. Amén. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice, y oramos, eucomai, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces el apóstol Pablo le estaba escribiendo la carta, hermana, a la iglesia de Corinto y le estaba diciendo, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Entonces la oración iba enfocado, ¿para qué? Para que no hicieran ninguna cosa mala. Amén. Esa era realmente, hermanos, la oración que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto. Esa palabra, vuelvo a repetir, es la palabra eucomai, que significa orar a Dios, significa orar, querer, ansiar, desear, deseo, profundo deseo de orar, ansiar, querer. Entonces, eso es lo que significa la palabra eucomai. Pero me llama la atención que es orar a Dios, platicar con Dios. Amén. También hay un deseo, es un deseo. Ahora, cuando está diciendo, ¿cuál era el deseo del apóstol Pablo? Cuando estaba hablando y levantando la oración a Dios, porque eso es, hermanos, la palabra eucomai. El deseo del apóstol Pablo, amén, era para que la iglesia de Corinto no hiciera cosa mala. Y entonces la palabra hagáis es la palabra ahí en el diccionario Swanson, que es poiomai, que significa hacer, que sea, trabajar, esforzarse, crear, forjar. Pero me llama la atención, y ahí usted mira
de color amarillo, la palabra comportarse. Y dice que significa comportarse hacia alguien de una manera particular. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba diciendo, yo oro a Dios, mi deseo es que ustedes se tengan que comportar. ¿Para qué? Para que no hagan cosas malas. Amén. Entonces, esa era una oración del apóstol Pablo. Entonces, eso es, hermano, lo que aún también esas cartas del apóstol Pablo, también nosotros nos puede estar hablando el Señor. Amén, a la iglesia de Emanuel. Y donde nos está diciendo, compórtense, tengan cuidado, amén, esfuércense. ¿Para qué? Para no hacer lo malo. Para no hacer lo malo. Y la palabra malo es de la palabra griega que es la palabra kakos, que se traduce como maligno, significa todo aquello que es de carácter malo, deleznable, indigno, inválido, sin valor, pero me llama la atención esta palabra que está en amarillo, es depravado, injurioso, pestilente, daño, mal, malo. Entonces, ¿cuál era la petición, el deseo del apóstol Pablo? Que no hiciéramos lo malo, es decir, que no cayésemos, o que no caigamos en depravación, en hacer daño, en hacer lo malo. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 dice, y el primer ángel fue y derramó su copa, las copas de ira, recordemos, en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna, es la palabra kakos. Ahora, cuando nosotros miramos en Apocalipsis 16, 2, aparece esta palabra maligna, la palabra kakos. Pero cuando nosotros miramos la copa, las copas de ira, hermanos, es precisamente en ese periodo tribulacionario. Entonces, la oración del apóstol Pablo, hermanos, era para que aquella iglesia no cayera en depravaciones. Y era su deseo. Entonces, para nosotros lo mismo, porque esa palabra maligno, entonces aparece en ese periodo tribulacionario con las copas de ira. Amén. Y dice, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces, realmente la oración entonces del apóstol Pablo es para que nosotros, hermanos, tengamos que ser librados de esa situación terrible. Amén. Ahora, tenemos que ver cuando el apóstol Pablo está diciendo maligno, amén, para que no hagáis lo malo, y entonces miramos en Apocalipsis que está la palabra maligno, amén, tenemos que ver a qué se refiere y por qué el apóstol Pablo tenía ese deseo. Amén. Entonces, Proverbios capítulo 6, versículo 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Cuando usted mira unos versículos antes, está hablando la Biblia, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre esas cosas que aborrece el Señor, hermanos, está precisamente el corazón que maquina pensamientos inicuos. Pero cuando usted investiga la palabra inicuo, hermanos, si usted se va a los diccionarios, que es una herramienta extraordinaria para poder estudiar, hace referencia, aunque encontramos este versículo en el Antiguo Testamento, amén, entonces nos hace referencia precisamente a eso, donde la palabra malo, que es la palabra kakos en hebreo, entonces hace referencia a que tiene que ver con el corazón que maquina pensamientos inicuos, malos, depravados. Amén. Entonces, mire por favor, hermano, usted, yo sé que, hermano, lo hemos visto aquí en la iglesia, le hemos enseñado cuando en Tesalonicenses el mismo apóstol Pablo escribe acerca del hombre de pecado, también lo describe como el hombre inicuo. Y ese refiriéndose, hermanos, al anticristo, que viene a corromper todas las cosas.
Y cuando nosotros miramos en Daniel, dice que él está, hermanos, se refiere también al anticristo, a ese hombre que tiene que venir, ¿verdad? Y entonces dice que va a ser, hermanos, va a ser un cambio de leyes. Entonces, al final de cuentas, a través de las leyes, hermanos, se puede estar cayendo precisamente en lo malo, en lo depravado. Espero que me esté dando a entender. Entonces, ¿cuál era la oración del apóstol Pablo? Que nosotros como iglesia no tengamos, hermanos, que depravarnos con las cosas que se están, con todas las maquinaciones de aquellos hombres, porque una es el hombre inicuo, el hombre de pecado, pero ese hombre inicuo, el espíritu del anticristo, dice la Biblia, ¿verdad?, que ya está operando, y entonces está ejerciendo una influencia, y entonces está influenciando corazones de personas. ¿Para qué? Para que a través, hermanos, del corazón se maquinen pensamientos inicuos, depravados. Amén. Entonces, recuerde que por eso la transformación empieza en nuestra mente, hermanos. Ahí empieza, hermano, y ahí está la batalla. Entonces, hay gente que tiene, hermano, pensamientos inicuos, pensamientos depravados. Y entonces nosotros, usted y yo, deberíamos también de unirnos a la oración del apóstol Pablo, a esa oración eucomai. Y esa oración eucomai, hermanos, es precisamente, la tenemos que hacer para que Dios nos tenga que librar de que nuestro corazón tenga pensamientos inicuos. Recuerde que la Biblia dice que del corazón salen todas las cosas, las hechicerías, hermanos, los pleitos, las contiendas, las fornicaciones, los adulterios. Entonces, por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hoy deberíamos, hermanos, de estar orando continuamente. ¿Para qué? Para que no caigamos en esa trampa del enemigo. Bueno, esos son los pensamientos malos. Ahora mire, esta palabra, este versículo, Proverbios 6:18, aquí yo puse varias versiones. Dice, el corazón que, mire esta versión, el corazón que trama proyectos malignos. El corazón que trama proyectos malignos. Entonces hay proyectos, hay agendas que se vienen estableciendo, hermanos, en los cuales usted y yo como iglesia no solamente debemos, hermano, decir, uy, sí, está pasando todo esto. Debemos de levantar una oración, nuestra oración, la oración eucomai. Desear, hermanos, hablar con Dios. ¿Pero para qué? Para que no caigamos en hacer cosas depravadas. Mire en esta versión, Biblia Serafín Aucejo, dice, corazón que maquina iniquidades. Esta otra versión dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Amén. La traducción lenguaje actual dice, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo. La versión de las Américas, un corazón que maquina planes perversos. Entonces, hermano, hay proyectos, hay planes, hay maquinaciones, hermanos, y hay gente ansiosa de hacer lo malo. Esto está tremendo. Amén. Entonces, que Dios nos guarde, hermanos. Tenemos que seguir orando. Por eso es tan importante la oración. Salmo 41:7, mire lo que dice en la traducción lenguaje actual. Mis enemigos se juntan con la idea de perjudicarme. Mis enemigos se juntan con la idea de perjudicarme. Con las peores intenciones hablan mal de mí. Entonces, una de las cosas para las cuales se juntan los enemigos es para perjudicarnos. Pero no solamente para perjudicarnos, sino también con las peores intenciones hablan mal de mí. Y esta palabra mal de mí, hermanos, entonces tiene que ver precisamente con aquellas personas que tienen pensamientos, proyectos, que están tramando cosas para dañarnos. Y eso, hermano,
nosotros lo sabemos. Hay una guerra espiritual, una lucha espiritual, donde por parte de las tinieblas están influenciando a hombres para planear cosas en contra, hermanos, de los hijos de Dios. En la Biblia, Martín Nieto dice: si alguien me viene a ver, dice mentiras, se fija en los síntomas funestos. Cuando usted, hermano, aquí está la palabra funesto, dice que el concepto se emplea para calificar aquello que resulta desventurado, doloroso o que es causa de sufrimiento. Pero también cuando usted lo investiga, hermano, la palabra funesto tiene que ver con desgracias. Entonces, cuando nosotros miramos esta versión, dice: si alguien me viene a ver, dice mentiras, se fija en los síntomas funestos y al salir lo publica. Entonces encontramos, hermano, que hay gente que viene con las peores intenciones y solamente está viendo las desgracias. Ahí está, ahí está. No que tienes a un Dios que te cuida y te enfermas. Ahí está. No que tienes a un Dios que dices que es el dueño del oro y de la plata y mírate cómo estás. Entonces esos son los planes de gente, hermano, inicua. Amén. Que solamente está mirando los síntomas. Porque me llama la atención esta versión: síntomas funestos, síntomas de desgracia. ¿Y sabe lo que hacen? Los publican. Entonces, que Dios nos guarde, hermanos. Porque hay gente que quiere, hermanos, estar juntando para mirar, hermanos, nuestras desgracias y entonces hacerlas públicas. Ok, ya le puse funestos. Ahora miremos Romanos 8:6. Mire, y todo tiene que ver con la mente, porque recuérdese que los planes inicuos, pensamientos, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Romanos 8:6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, aquellos que solamente están puestas la mente, hermanos, en la carne, en algún momento va a traer consecuencias de muerte. Pero aquellos, hermanos, que estamos renovando continuamente nuestra mente, entonces, hermano, ahí estamos poniendo nuestra mente en el espíritu. ¿Para qué? Para que un día tengamos vida y también paz. Amén. Por eso necesitamos no ser tan carnales, sino espirituales. Espirituales, hermanos. Y si algún pensamiento ha venido a nuestras vidas también tratando de ser una influencia, hermanos, desechémoslo. Hoy vamos a orar. Amén. Vamos a estar orando para que Dios, hermano, quite de nuestra mente. Por eso es tan importante renovar nuestra mente. Job 13:4, mire, me llamó la atención este versículo. Dice: porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Amén. Entonces, Job, recuerde que había sus amigos, con esos amigos, hermano, que le estaban haciendo ver todas las situaciones. ¿Para qué quiere uno enemigos? Entonces, mire lo que está diciendo Job: porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Recordemos que, hermanos, espero que me esté dando a entender, el apóstol Pablo dice que tengamos que orar para que seamos librados del mal. Dentro de los librados del mal hay gente que va a tener pensamientos malignos. Amén. Pero también hay gente dentro de ese mal que va a venir a ser fraguadores de mentira y médicos nulos. Ahora, la palabra fraguar dice que es hacer planes para llevar a cabo una cosa. Claro que en los diccionarios algunos emplean la construcción, hermanos, y algunas otras cosas, pero me llamó la atención esta definición. Fraguar es hacer planes para llevar a cabo una cosa en la que suele haber mala intención. Entonces, ¿cuál es lo, hermano, para qué tenemos que ser librados del mal? Precisamente porque hay gente que está haciendo planes pero con malas intenciones.
Amén. Mire este versículo, el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: en cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras, como médicos son unos matasanos inútiles. ¿Para qué uno va al médico? Para ser, hermano, nos receten un medicamento, ¿verdad? Y entonces pueda haber sanidad en nosotros. Entonces, hay gente que en lugar de ser médicos, hermano, y hay gente que, mire, aquí a esto podemos ver, hermanos, porque dices, como médicos son unos matasanos inútiles, porque uno también va al médico y también hace consultas y uno pide consejos cuando uno se siente mal. En el caso espiritual, puede haber gente que en algún momento, hermanos, vaya uno y pida consejos, y entonces, como están contaminados y están planeando cosas terribles, hermano, pueden dar algunos consejos y entonces, hermano, son fraguadores de mentiras. Amén. No, ni vayas a ese lugar. No, mira, si en ese lugar lo único que te hacen es sacarte el dinero. No, si tú vas con los hermanos, hermano, y empiezan a tener una serie de cosas. Pero hay gente que le abre, hermanos, pone atención, pone su oído a ese tipo de personas. Y entonces lo que está diciendo, mire lo que dice Job: como médicos son unos matasanos. Porque aunque la gente esté bien, con sus malos, con sus mentiras, entonces, hermanos, los matan. Entonces tenemos que orar, tenemos que unirnos a la oración del apóstol Pablo, hermanos. Orar para que no hagamos lo malo. Ok, mire entonces, algunos de los que mintieron. La serpiente le dijo a Eva: con que Dios te ha dicho que vas a morir. Eso no es cierto. Sábete que el día que tú comas de ese árbol del conocimiento, vas a ser igual a Dios. Los engañó, fraguó, sus malas intenciones se vieron reflejadas. Amén. Caín le dijo a su hermano: vayamos al campo. Y allá en el campo, hermanos, lo mató. La mujer que tenía un espíritu de adivinación, recuerde cuando el apóstol Pablo iba: sí, estos son hijos del Dios Altísimo, en el libro de los Hechos. Y entonces, hermano, hasta que el apóstol Pablo tuvo que reprender el espíritu de adivinación que había. ¿Sabe que hay gente, hermano, que tiene espíritu de adivinación? Entonces tengamos cuidado, porque entonces recordemos que también Satanás, que el Señor lo reprenda, se viste también como ángel de luz. Que Dios nos guarde. Por eso necesitamos orar, hermano. ¿Qué tan importante es orar? Para no caer, para que no hagamos lo malo, para poder discernir también, hermano, lo malo. Ok, Sansón le mintió a Dalila, los testigos falsos que aparecen en Proverbios 6:19, los profetas que no hablan de parte de esto. Y hermano, ahí podemos desarrollar todo un tema de aquellas personas que mienten. Amén. Profetas que dicen: así dice el Señor, y cuando el Señor nunca dijo nada. Ok, entonces esos son algunos ejemplos dentro de la Biblia de personas, entes espirituales que mintieron. Y hermanos, dentro de todo eso venía planes con intenciones, con malas intenciones. Amén. Otro, Proverbios 10:23, mire lo que dice: el hacer maldad, y está relacionado con lo malo, con cacos. El hacer maldad es como una diversión. Entonces, mire, por favor, hermanos, el hacer maldad para algunos es una diversión, para el insensato, es decir, para el necio. Amén. Entonces, dice: mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Pero el punto es que para algunos necios, algunas personas
Hermanitos, el hacer maldad es una diversión. Si quieren, bájenle tantito, pónganlo ahí. Amén. Hermanos, entonces, me llama la atención que la palabra diversión es esta palabra sekhok. Y algunos podrán decir, bueno, pastor, ¿y por qué tanto hebreo, arameo, griego, si apenas podemos hablar el español? Hay herramientas que nos pueden servir para abrirnos otro panorama, hermanos. Porque no solamente se trata de venir a orar y decir, vamos a orar y vamos a estar. No, se trata de saber cómo debemos de orar. Y la oración, dentro de las palabras que se utilizan, ¿verdad? Es la palabra eukomai. Y es esa oración que el apóstol Pablo estaba haciendo para que aquella iglesia de Corinto no hiciera lo malo. Entonces es también para nosotros. Entonces la palabra diversión es la palabra sejok, que significa risa, por alegría o desplante. También significa diversión, pero me llaman la atención estas, que significa escarnecer, escarnio, mofarse, placer, risa. Cuando usted investiga otros diccionarios, también dice que si esta palabra, hermanos, diversión es burlarse. De hecho, la palabra escarnio tiene que ver con burla, mofarse. Entonces, recordemos que hay un versículo, no sé si lo tenga aquí, hermanos. Bueno, más adelante está, pero en Proverbios 29:8, mire lo que dice: los escarnecedores agitan la ciudad, pero los sabios alejan la ira. Entonces, ¿qué hace un escarnecedor? Empiezan a hacer un alboroto en las ciudades. Amén. Aquí, mire, hoy en día hay muchos escarnecedores que hacen mofa. Gente haciendo representaciones, y esto ya lo hemos hablado, hermano, gente haciendo representaciones y haciendo una mofa de lo que vino a hacer Jesucristo a esta tierra. Amén. Entonces, esa, hermanos, la oración es para que también nosotros no podamos caer en situaciones como esa. Porque algunos van a decir, pero pastor, yo no, pero hay gente que cayó, hermanos. Estábamos hablando con un hermano, ¿verdad? En una reunión, y el hermano pues empezó, una persona que conocimos en un retiro de jóvenes, hermanos, que fue hace mucho, creo que fue en el 2007, donde nosotros todavía tuvimos la oportunidad de ir con los jóvenes. Y entonces, hermano, ahí fueron, en ese retiro fueron jóvenes de varios países, y algunos hicimos amistad. Entonces un hermano me dijo, pastor, ¿se acuerda de fulano de tal? Sí, lo miré, y qué triste es que después de haber estado en un retiro, ahora está apoyando todo el movimiento LGBT. Y eso, hermano, puede ser hasta un escarnio, porque ahora lo que él me decía, ¿verdad? Que en algún momento, hermanos, este muchacho, que yo no sé si esté tan muchacho, hermanos, porque ya pasaron algunos añitos, ahora no quiere saber nada de Cristo, y algunos, hermanos, lo toman como mofa. Entonces, por eso es que nosotros debemos de estar, y la Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo. Orad sin cesar, es decir, constantemente, y a veces lo que más se nos dificulta es orar. Cultos de oración, hermano, se conectan poquitos. Cuando teníamos cultos presenciales, eran los cultos que más gente, hermano, faltaba a los servicios, desgraciadamente. Y también se refleja, porque yo no estoy diciendo por usted, hermano, usted que está conectado, gloria a Dios, que Dios le bendiga, pero hay mucha gente, hermano, que aún, pues, toma eso, hay culto. Además, se nos puede hacer más fácil, hermano, deslindarnos, ¿verdad?, de poder estar reuniéndonos, congregándonos virtualmente. Bueno, ok. Salmo 1:1-2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Pero mire, esta versión dice, cuán bendito es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Yahvé está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Pero, hermano, es bienaventurado el hombre
que lo último como que es una, hermanos, involución, camino de consejo de malos o de impíos, camino de pecadores, y al final está la silla de escarnecedores. Entonces el escarnecedor es aquel que hace mofa, que hace burla. Ok. Entonces continuemos. Un escarnecedor es aquel que se burla de una manera cruel y humillante de las personas y en cuyo corazón hay odio y homicidio. Mire, un escarnecedor es eso. Miremos porque ya me está, hermanos, el tiempo me está avanzando. Job 6:23. Mire lo que dice. Libradme de la mano del opresor. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad? Lo malo es, aparte del pensamiento inicuos, aparte, hermanos, de los escarnecedores, ¿verdad? De aquellos que hacen maldad o que sí que hacen maldad por diversión, hermanos, de aquellos hermanos que también están fraguando mentiras. Otra de las cosas, hermano, que Dios nos tiene que librar es de la mano del opresor. Job 6:23 dice: líbrame de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. La mano del opresor. Ahora, esa palabra opresor es la palabra tsar, que significa estrecho, lugar apretado, oponente, como atiborrando, un adversario. Pero lo que el adversario hace es afligirte, hermano, causarte angustia, congoja, ¿verdad? Estrechamente, humillar, reducir, tribulación. Entonces yo miro como la mano del opresor, como ese adversario, hermanos, que te está apretando, que está apretando, que está apretando, que está apretando, que causa angustia, que causa humillación, y no en el sentido de humillarnos, sino humillación de una vejación, hermanos, de aquello que te reduce, que aquello que te tiene en tribulación. Entonces, esa es otra de las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que orar para que Dios nos tenga que librar de la mano del opresor. Ahora, la mano, hermano, es la palabra yad, y eso hace referencia, hermanos, a una mano abierta. La mano abierta es poder, medios, dirección, hermanos, pero también hace referencia a mano cerrada, usado como brazo, cargo, compañía, conducto, deuda, disposición, dominio, orden, bueno, todo lo que está ahí, hermanos. Pero me llama la atención esto, que hay gente que puede tener su mano abierta, hermanos, y hay gente que puede tener su mano cerrada. Y cuando una persona tiene mano abierta es que, hermanos, en algún momento, ¿verdad? Eso representa el nosotros poder dar o también poder recibir. Pero cuando una persona tiene su mano cerrada, hermanos, entonces en algún momento eso podemos hacer, hermano, mención de que puede haber gente, hermano, que no, a lo mejor ve a algunos de sus hermanos en opresión, en angustia, en alguna situación, y entonces, hermanos, nosotros podemos bendecir, y a veces, hermano, no lo hacemos porque nuestra mano está cerrada. Amén. Tengamos que, hermanos, ayudarnos unos con otros y también orar los unos por los otros. Bueno, me voy más rápido, hermanos. Mire, ok, eso es en cuanto a lo que el apóstol Pablo está diciendo en el primer versículo que leímos de Primera de Corintios, hermano. Cuando está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tengamos, hermano, que ser librados del mal. Lo que dice, hermanos, déjeme ver, Segunda de Corintios 13:7. Pero ahora miremos otra de las cosas, hermano. Ya vimos algunas cosas de lo que, hermano, el enemigo está fraguando. Pero ahora miremos Segunda de Corintios 13:9. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. En el versículo 7 dijo eso, pero mire ahora en el 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y oiga esto, y aún oramos por vuestra perfección. Esta palabra oramos es eukomai. Entonces la oración eukomai es para que el Señor, hermanos, Él ruega, pide al Señor para que no hagamos lo malo.
Pero también la oración eucomai es, el apóstol Pablo aquí está diciendo, para que nos perfeccione. Amén. Para que nos perfeccione. Entonces, a mí me llamó la atención la palabra perfeccionar. Mire lo que dice Juan 17:23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado. Palabras de Jesús. Filipenses 1:6 dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, la palabra perfecto que aparece ahí, que está diciendo el apóstol Pablo, que él ora para que seamos perfeccionados, es la palabra catártisis. Catártisis. Y esta palabra viene de catartizo también, o se deriva catartizo, que es equiparse por completo. Perfección, completar totalmente, reparar o ajustar, hacer apto, completar, constituir, perfeccionar perfectamente, preparar, remendar, restaurar, unir. Entonces, la oración también, ¿para qué tiene que hacer, hermano? La oración eucomai nos puede, hermanos, traer un equipamiento. Amén. Nos puede también hacer aptos. También la oración, hermano, nos prepara. Y me llama la atención que también significa restaurar. Entonces, hermano, a través de la oración nos pueden estar perfeccionando y restaurando. Mire qué tan importante es orar, hermano, pero orar con entendimiento. Amén. Entonces, es la palabra catártisis. Ahora, de ahí también se deriva otra palabra, no sé si se lo puse, pero en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando está hablando el apóstol Pablo y está diciendo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces el apóstol Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfeccionar es catartismos, que se desprende también de catártisis. Amén. Entonces, cuando usted investiga la palabra catartismos, también tiene que ver, hermanos, con un equipamiento. Entonces, ¿qué hace la oración? También nos va guiando, y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, hermanos, nos va perfeccionando. Pero, ¿qué pasa con aquella persona que no le gusta orar? ¿Cómo va a ser equipada completamente? ¿Cómo va a ser restaurada? ¿Cómo va a ser perfeccionada? ¿Cómo va a ser preparada? Amén. ¿Cómo lo va a hacer apto? Entonces, necesitamos, hermano, la oración. Y es una oración que nos perfecciona. Aquí está, mire, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra perfeccionar es catartismos, que también es, hermanos, equipar. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, mire, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, entonces nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y allá hay una cuadridimensión. ¿Cuál es la cuadridimensión? Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y sería bueno ver esas, hermano, esa cuadridimensión. Amén. Pero tiene que ver con la oración también. El perfeccionamiento no solamente es a través de la palabra. Amén. La palabra nos perfecciona. No solamente, hermanos, es a través de poder, hermano, conocer los misterios del Señor. Amén. Pero también otra de las cosas que necesitamos para estar completos es la oración. La oración nos perfecciona. La oración en algún momento es esa comunicación que nosotros tenemos, hermano. Y eso nos va a ayudar a que seamos perfeccionados. Amén. Ok, mire, y termino con esto.
Ahí están, mire, hermanos. Hoy no me llevo casi 40 minutos. Y con esto a lo mejor aquí me tomo los 5 y son los 45 minutos. Estoy empezando a practicar para que el domingo no me tarde más. Ok, Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces dice el hermano Santiago, y orad, la palabra orad, eukomai, unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Entonces mire, eukomai es para ser librados, para que no hagamos, hermanos, el mal. Eukomai es para ser perfeccionados. Y eukomai es para ser sanados. Entonces, la palabra sanidad es la palabra, hermano, viene de esa palabra, ahí está el diccionario Swanson, que es iaomai, que significa sanar, hacer que alguien recupere la salud después de haber estado enfermo. Entonces sí tiene que ver, hermanos, la oración puede traer sanidad física. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ahorita a lo mejor no van a querer ir los ancianos de la iglesia, ¿eh? Pero ¿qué tienen que hacer los ancianos de la iglesia? Que vayan, que tomen aceite y que los unjan. Amén. Y la oración de fe de ellos, entonces puede producir algo en la vida de las personas. Amén. Eso quiere decir que la oración sí trae sanidad. Cuando miramos la palabra sanidad, tiene que ver con una sanidad, hermanos, física. Pero mire, dice, generalmente no se usa con el sentido de un proceso normal de recuperación. A veces está relacionado con los poderes sobrenaturales del mal y con un evento repentino como señal. Renovar la extensión figurativa de sanidad. Y ahí aparecen algunos textos para otra interpretación ver anterior. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Cuando usted investiga, hermano, las referencias de los versículos donde aparece esta palabra iaomai, eso, hermanos, tiene que ver también no solamente con una sanidad física, sino también con una sanidad espiritual. Mire, le voy a poner algunos versículos. Amén. Y ya termino, ya me quedan 4 minutos, hermanos. Mire estos versículos. Lucas 6:18 dice, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Pero en otra versión, creo que la 60 dice, eran sanados. Entonces, esa es la palabra que aparece, hermanos, cuando el apóstol Santiago está diciendo que oremos unos por otros para que seáis sanados. Entonces, hermano, Jesús oraba, hermano, y también reprendía espíritus. Entonces tiene que ver también con una sanidad en lo espiritual, con una liberación de espíritus inmundos. ¿Ok? Primera de Pedro 2:24, porque ya se me están acabando mis 5 minutos. Primera de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Entonces, por el sacrificio que hizo Jesucristo, nosotros podemos tener sanidad. Y hoy vamos a orar por sanidad, hermanos, de algunos hermanos que están pasando en su cuerpo, hermanos. Algunos hermanos están siendo infectados por el virus, están infectados por el virus. Algunos hermanos están teniendo una situación tremenda, hermanos. Algunos están siendo operados del corazón. Entonces, todo eso necesitamos orar. Amén. Para que Dios nos libre, hermano, de que no hacer las cosas malas. Para que Dios nos perfeccione. Pero también oremos para que Dios unos por otros, para que Dios haga la sanidad en algunos de nuestros hermanos. Amén. ¿Por qué? No porque nosotros, hermanos, seamos muchos sino porque es una promesa. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Amén. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos. Amén. Entonces, cuando usted mira también, hermanos, el Señor vino para dar libertad a los cautivos. ¿Para qué más? Recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los que están oprimidos y también para traer sanidad a aquellos que están pasando alguna enfermedad. Amén. Entonces, hoy vamos a tomar unos minutos, mire, casi son los 45 minutos, 30 segundos me faltan. Pero ahora yo quiero tomar este tiempo para que nosotros tengamos que orar. Vamos a orar, hermanos. Si hay gente que está siendo, se siente bajo la mano de una opresión, hermanos, se siente oprimido, se siente angustiado, se siente con, hermanos, ansiedad en su vida, siente que se siente perseguido, se siente con miedo, se siente con situaciones que están pasando en su corazón. Recuerde que el enemigo está fraguando planes, y no planes de bienestar, sino planes, hermanos, de mal contra nosotros, contra la iglesia del Señor. Pero tenemos a Dios. Y no estoy diciendo, entonces no nos vamos a enfermar. Solamente lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, hermanos. Pero que tampoco por alguna situación, hermanos, no nos tengamos que angustiar. No tengamos que estar en una ansiedad. Amén. Entonces, si hay gente que se siente oprimida, si hay gente que, hermanos, siente que están planeando cosas en contra de usted, si hay gente que se metió a situaciones, hermanos, de brujería, de hechicerías, se siente, hermanos, que ha abierto puertas, hoy puede usted cerrar esas puertas. Hoy vamos a orar para que no solamente aquellos que necesitan la sanidad física, Dios pueda hacer un milagro en ellos, pero también hay gente que está en su alma atada, hermanos, en cárceles, y que quizá, aunque está en libertad su cuerpo, pero su alma no está en esa libertad plena. ¿Por qué? Porque hay una angustia, hay miedos, hay temores a morir, hermano, a situaciones. Entonces eso nos roba la paz. Entonces hoy vamos a levantar una oración. Vuelvo a repetirle, hermanos, si hay gente en casa, si hay gente que nos está viendo ahorita en este momento y que se ha sentido oprimida, angustiada, atribulada, yo te voy a pedir hoy que tú tengas que confiar en el Señor y vamos a levantar una oración. Amén. Primero vamos a levantar una oración para aquellos que se sienten oprimidos. Así que ahí en tu casa, hermano, y si tú conoces a alguna persona que necesita que, hermano, ser libre, tener una sanidad no física, sino espiritual, hermano, se siente agobiado, hoy por favor te pido que me ayudes a levantar esta oración. Amén. Padre, hoy te pedimos por aquellos que están en opresión, aquellas personas, Señor, que están siendo atacadas por el enemigo, donde el enemigo está fraguando, Señor, cosas, Señor, malignas en contra, Señor, de tu iglesia y aún en contra de aquellos, Señor, que tú tienes planes para ellos, planes de bienestar. Pero hay algunos que quizás se sienten en depresión, Señor, están angustiados, están atribulados por toda la situación que está pasando, se sienten agobiados, Señor. Yo te pido, por favor, que hoy tú traigas libertad, sanidad a su alma, Señor. Que, Señor, tenga que haber liberaciones, Señor. Tenga que haber, Señor, sanidades, Señor. Tenga que haber, Señor, Padre, en su alma un reposo, mi Dios. Un reposo que no ha sentido desde hace tiempo, Señor. Quizá algunos con problemas familiares, Señor. Quizás, Señor, la economía está agobiando a algunos, Señor, y tienen miedo, quizás, Señor, del día de mañana no tener para comer. Yo te pido, Señor, que tú hoy tengas que guardarlos, mi Dios. Por favor, guarda sus vidas. Trae, Señor, trae a su corazón seguridad, Señor. Y ahora más que nunca tenemos que tener confianza en ti,
ti, Señor. Padre, como tú, Señor, escribiste y cuando estabas leyendo, Señor, el libro de Isaías y tú empezaste a decir, a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de cárcel a aquellos que están oprimidos, Señor. Y tú dijiste, Señor, cuando después de haber leído esta palabra, hoy se está cumpliendo, que también se esté cumpliendo hoy esa palabra, Señor. Aquellos que necesitan liberación, mi Dios, por favor, Señor, líbralos, Señor, del mal, Señor. Así como tú cuando enseñaste, Señor, a tus discípulos y les enseñaste a orar y les decías, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Hoy nos acercamos como hijos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y pero también dentro de esa oración, Señor, decías, líbranos de todo mal. Señor, por favor, mi Dios, líbranos, Señor, de ese mal, Padre. Padre, que hoy podamos ser como el apóstol Pablo, Señor, que él estaba orando por la iglesia de Corinto y estaba diciendo que mi oración es para que no hagáis lo malo, Señor. Por favor, guárdanos, Señor, de que no haya, Señor, en nuestra mente pensamientos de mal, pensamientos que se arraiguen, Señor, de miedo, Señor, pensamientos, Señor, a que nos tenga que robar, Señor, nuestra confianza, nuestra paz, Señor. Por favor, mi Dios, yo sé que hay gente que está pasando depresión, opresión, mi Dios, ansiedad, mi Dios. Por favor, trae paz a su corazón, trae sanidad a su alma. Señor, por favor, Señor, aquellos que tienen miedo aún de ser infectados por el virus, Señor, miedo de morir, por favor, Señor, guárdanos, Señor. Tu palabra dice que tú nos guardarás en completa paz, mi Dios. Señor, guárdanos, mi Dios, por favor, guarda nuestras vidas. ¿Perdón? Amén. Después, hermanos, ya oramos por esto, ahora vamos a orar por gente que está necesitando sanidad física. Vamos a orar por el apóstol Gerardo Santiago. Vamos a orar, aunque con la hermana Alicia, gracias a Dios, pues ya le dieron un diagnóstico, hermanos. Bueno, ¿verdad? Bueno, no tan grave, hermanos, pero sigamos orando por la hermana Alicia. Vamos a orar por el hermano Josué Maciel también, no sé si ya haya salido, porque él se infectó del virus, hermano. Vamos a estar orando por él. Vamos a estar orando también, hermanos, por Brisa, que no sé si ya haya salido de la operación. Ahorita en este momento estaban operando a Brisa, hermanos, Brisa Reyes, la hermana de Sabdi, la hija de Malena Reyes. Vamos a estar orando por ella, hermano. Por el pastor Fausto Morales, hermanos. El pastor Fausto Morales ayer nos envió un mensaje donde pues nos estaba pidiendo, ¿verdad? Tenemos un grupo de pastores donde nos estaba pidiendo que hiciésemos oración por él porque empezó con temperatura, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando por él. Vamos a estar orando por el pastor Faustino Benítez, ¿verdad? Que él está, hermanos, hospitalizado en el Parres. Y vamos a estar orando por él. Vamos a estar orando también por Isaías Benítez, hermanos, que también lo tienen en el liste, y vamos a estar orando por él. ¿Por la hermana quién? La hermana Cari. La hermana Karina Valle. Vamos a estar orando por ella, por su familia también, hermanos. Vamos a estar orando por ellos. Si alguien más sabe, por favor, o si alguien, hermanos, no sé si mandaron. Sí, en quirófano Brisa, ok. Pero no sé si hay algunas necesidades que mandaron por internet, ninguna. Gerardo Santiago. Y hermanos, pues que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos guarde. Vamos a estar orando por todos ellos. Amén. Vamos a estar orando por todos ellos. Ellos necesitan nuestras oraciones. Pero no solamente, por favor, hermano. Yo sé que si a lo mejor usted estuviera en el hospital y usted quisiera que estuvieran orando. Mire, de hecho nos están diciendo que el hermano Faustino, es una lucha espiritual, hermano. No solamente es estar infectados y estar en el hospital, sino realmente hay batallas. Porque nos estaban diciendo que el hermano, el pastor Faustino, ¿verdad?
pues entraba como en una ansiedad. Y yo creo que todo esto, hermano, pues no solamente es algo físico, sino también espiritual. Amén. Entonces estemos orando. Padre, hoy te pedimos, Señor, por esas necesidades, Señor, de nuestros hermanos, el apóstol Gerardo Santiago, Señor, que está infectado, Señor, y que, Señor, está grave, Señor. Te pedimos por él, por favor, él es tu siervo, Señor. Guarda la vida del apóstol Gerardo Santiago, Señor. Guarda la vida de su familia. Mira, Señor, él ha tenido pérdida, Señor. Su hermana, su cuñado, Padre, partieron contigo porque yo sé que tú así lo determinaste. Pero ahora la vida de él, Señor, te pedimos por favor, él es un siervo tuyo, Señor. Y en tu misericordia, Señor, en tu amor, Señor, acuérdate, Señor. Yo sé que tú tienes un libro de memorias. Acuérdate, Señor, que él es tu siervo, Señor, y haz tu voluntad en él, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú, Señor, tengas que hacer, Señor, en su vida. No estamos ordenando, sino intercediendo por él, hermano, Señor, poniéndonos a favor de él, Señor, pidiéndote que tú tengas que traer sanidad, Señor, a su cuerpo, Señor. Señor, sus pulmones, Padre, si en algún momento, Señor, están tan, Señor, congestionados de flemas, por favor, desarráigalas, mi Dios. Por favor, te pedimos un milagro, Señor. Guarda a su familia, a sus hijos, su esposa, mi Dios. Guárdalos, mi Dios, y también trae paz, Señor. Trae paz, Señor. Trae, Padre, reposo a su vida. Por favor, Señor, guárdalos, Señor. Te pedimos también, Señor, por nuestro hermano, Señor, Josué Maciel, mi Dios. Guarda su vida, Señor. Mira también, Señor, no sé si él ya se haya recuperado, pero si está pasando, Señor, un tiempo, Señor, guárdalo por favor, Señor, y trae provisión también para él, para su familia, Señor. Te pedimos también, Señor, por nuestra hermana Alicia, Señor, guarda su vida, Señor, y que tú tengas que terminar la obra, Señor, en la vida de nuestra hermana Alicia, Padre. Te pedimos por Brisa, Señor, que en este momento ella está siendo operada y aún no sale de quirófano, Señor. Por favor, Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, como dice, Señor, tu palabra, Señor, que tenemos que orar los unos por los otros para que haya sanidad, Señor. Hoy oramos, Señor, a favor, Señor, de Brisa, Señor. Guía la mano de los médicos, Señor. Padre, por favor, Señor, te lo suplicamos, Señor. Guarda su vida de Brisa. Señor, trae, Señor, también fortaleza en la vida de Malena, de sus hermanas, Padre, de sus hijas también, de Malena, Señor. Te pedimos, Señor, también, Señor, por nuestro hermano Faustino Benítez, Señor. Guárdalo, Señor, allá en el hospital, Señor. Guárdalo, Señor. No dejes, Señor, que el enemigo quiera venir, Señor, a tratar, Señor, de poner miedo, de atemorizarlo, Señor. Guárdalo, por favor. Hoy nos levantamos una oración en favor, Señor, de esas personas que están necesitadas, Señor, de nuestra oración, Señor. Hoy, Señor, nos ponemos, Señor, intercedemos por ellos, mi Dios. Guarda la vida de nuestro hermano del pastor Faustino, guárdalo, del pastor Fausto Morales, Señor. Mira, Padre, por favor también, Señor, allá en Iguala, Señor, Señor, que tú tengas cuidado de él, de su familia, Señor. Señor, de Isaías Benítez también, Señor, ten cuidado de él, Señor. Mira, Señor, por favor, mi Dios, te lo suplicamos, te lo rogamos, mi Dios. Guarda sus vidas, Señor, guárdalos, Señor, guárdalos. Y que si en algún momento han sido infectados algunos, Señor, por ese virus, Señor, que tenga que ser desarraigado de su cuerpo, Señor. Señor, Señor, te pedimos, te lo suplicamos. Señor, hoy levantamos nuestra oración a favor de tu iglesia, a favor de aquellos miembros que están pasando necesidad. Señor, no sé si hay alguna otra persona, Señor, por la hermana Karina Valle, Señor, que tú tengas, Señor, Padre, que sanarla completamente, Señor. Guarda a nuestra hermana Karina Valle, Señor, te lo suplicamos, Señor. Aquellos, Señor, que quizá no nos han dicho nada, pero también están pasando alguna enfermedad, Señor.
Trae sanidad a sus corazones, a sus vidas, a sus cuerpos, mi Dios. Si algunos, Señor, están siendo infectados por el virus, guárdalos, mi Dios. Y también aquellos que aún, Señor, estamos, Señor, nos has dado la oportunidad, Señor, de estar con bien, con salud. Sigue guardando nuestras vidas, mi Dios. Oh, mi Dios, te lo suplicamos. Señor, te lo suplicamos, aquellos de mis hermanos que están en casa también y que algunos están pasando necesidades económicas, Señor, yo te pido que tú te muestres como ese Dios proveedor, Señor, que te conozcamos en esa faceta de Dios proveedor, que nuestra fe no falte, que nuestra fe, Señor, que no tengamos que renegar de nuestra fe, Señor, sino al contrario, ahora más que nunca, poder confiar en ti, Señor. Pero aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Señor, que aquellas personas que se han quedado sin trabajo, abre puertas para ellos, abre una puerta de bendición, Señor, abre puertas para aquellos que, Señor, los han despedido de su trabajo, Señor, abre puertas, mi Dios, Señor. Y también en nosotros, Señor, en aquellos que podemos bendecir, Señor, que no tengamos nuestra mano cerrada, Señor, sino al contrario, que podamos, Señor, tener una mano abierta para poder, Señor, dar, para poder bendecir, para poder, Señor, ayudar, no solamente con nuestra oración, sino también, Señor, si tenemos la posibilidad, Señor, de ayudar aún económicamente, Señor, Padre, que lo hagamos, Señor. Señor, mueve, Señor, el corazón de nuestros hermanos para poder seguir ayudando y que no nos cansemos de hacer el bien, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y levantamos nuestra oración, Señor, a favor de aquellos que lo están necesitando, aquellos que hemos orado por, Señor, que los nombramos, Señor. Señor, estamos levantando nuestra oración, Señor, a favor de ellos, Señor. Y aquellos que quizás no los hemos nombrado, pero que tú conoces las necesidades, también estamos levantando nuestra oración, Padre. Pero también te pido, Señor, que tú tengas que despertar a tu iglesia, que nos tengas que despertar, Señor. Yo sé que tú estás a las puertas, mi Dios. Estás a las puertas, mi Dios. Por favor, que no tengamos, Señor, que caer en un acomodo espiritual. Que no tengamos que caer en una relajación espiritual, en una modorra espiritual, sino que tengamos que levantarnos, Señor, de ese letargo espiritual y que nos demos cuenta que tú estás a las puertas por todas las cosas, las señales que nos están anunciando. Que tengamos que buscarte, que tengamos, Señor, que haya un despertar en el corazón de mis hermanos. Señor, que tu palabra pueda penetrar a cada corazón y que nos tengas que venir a avivar a través de tu palabra, a través de la oración, a través, Señor, de la intercesión, a través, Señor, de que nos das la oportunidad de congregarnos todavía, Señor, que se han nuevamente aperturado para poder tener los servicios presenciales, que no desaprovechemos, sino que vengamos con un deseo intenso de poder encontrarnos contigo, Señor. Yo sé que tú estás a las puertas, Señor. Ya sea que tú vengas, Señor, o que si en algún momento, Señor, así te place poder llevarnos antes, mi Dios. Pero, Señor, que no tengamos miedo para, Señor, que hagas tu voluntad en nosotros. Como dice tu palabra, si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, te pertenecemos a ti, Señor, y nadie nos puede arrebatar de tus manos. Nadie nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Señor, hoy levantamos nuestra oración, Señor. Señor, y aquellos que están en algún momento relajándose, Señor, y cayendo en las mentiras de Satanás, Señor, por favor, líbralos. Y si hay gente que necesita ser salva, Señor, que hoy, Señor, pueda entregar su vida a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, y te pedimos por el servicio, estos dos servicios que vamos a tener, guárdanos, Señor. Guarda a cada hermano que va a venir, cada familia, Señor.
Guárdanos, Señor, guárdanos, guarda nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos, ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermano, pues quiero decirles que para mí siempre es un placer poder estar compartiendo la palabra. Busquemos de Dios, como dice su palabra, buscarle mientras pueda ser hallado. Amén. Hermanos, pues yo los espero el día domingo, si Dios nos permite y nos da vida para ese día. Los espero aquí en la iglesia, hermanos. Contento, hermano, pero siempre tengamos que ser responsables, precavidos y que no olvidemos las recomendaciones, hermanos, ni tampoco seamos imprudentes. Amén. Así que, si hermanos, guárdese, ¿verdad? También tenga cuidado al salir, guarde su vida, hermanos. Creo que cada vez, hermanos, estamos conociendo personas más cercanas que se están infectando con el virus, pero que Dios nos tenga que guardar a nosotros, hermanos. Amén. Así que no haga caso omiso, hermano, ni tampoco piense, ¿y dónde está nuestra fe? Nosotros tenemos fe, hermano, pero debemos también de ser responsables. Amén. No solamente por hermanos nosotros, sino también por aquellos, hermanos, que también pueden ser vulnerables. Así que cuídese, hermano, Dios me lo bendiga. Nos vemos, si Dios permite, el día domingo a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. Hermanos, muchas bendiciones, que tengan una excelente noche y que hoy puedan reposar en el Señor. Bendiciones, hermano.